Hola, ¿qué tal? Esto es de Músicos y Locos y en esta ocasión vamos a saber cómo hacerlo. Amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Carlos Saldaña. Les doy la bienvenida de Músicos y Locos y en esta ocasión vamos a saber cómo hacer, en este caso, cómo tomar o inclusive cómo impartir en una de estas algunas clases vía plataforma, que ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la música? Tiene todo que ver con la música porque nuestro amigo Estefan Mabarak, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros, estamos en las instalaciones de MBK Escuela de Música, nos va a platicar al respecto de su experiencia sobre este tema. Bueno, como les comentaba hace un momento, Estefan, quien lleva una parte bien interesante aquí en MBK Escuela de Música, que ahorita nos va a platicar, él está dando clases, por supuesto, hay clases presenciales, pero en este momento mucho estás trabajando. Prácticamente tu trabajo tiene que ver con clases en plataforma. Entonces, esto es bien interesante porque además, como a él, le abrió el camino no solo a clases aquí en Veracruz o en el estado, en el centro del estado, en la región o en el país, sino que además buena cantidad de tus alumnos están en Estados Unidos, etcétera. Digo, la parte digital de lo bueno, porque siempre hay algo bueno dentro de una tragedia como es la pandemia, nos trajo este tema de lo digital, de las plataformas, de poder encontrarnos y poder acercarnos entre los seres humanos de esta manera. Entonces, Estefan está dando clases de música a chicos que se encuentran, la mayoría de ellos, fuera del país. Y, por supuesto, vamos a platicar con él con respecto a esta fórmula, Estefan, que has ido encontrando. Primero que nada, me gustaría mucho, por favor, que nos comentaras, ¿cuál es esta experiencia de dar una clase de música, de un instrumento, a distancia? ¿Cómo es esto? ¿Cómo te funciona? Pues sí es raro hasta cierto punto, es muy distinto. Esto, yo empecé, yo creo que como mucha gente, como que por necesidad, ¿no? Claro. Empezó la pandemia y de repente fue... ¿Y ahora qué hago, no? Pues sí, tenemos que hacer esto, ¿no? Claro. Y primero sí fue un periodo donde, bueno, ¿cómo hacer para que sea algo que el alumno sí aprenda? Porque sí puede ver, pues por el video, un poco las posiciones y así, pero una parte que yo creo que es la más importante es el hecho de que cuando quien sea está tocando, una parte de la mente es, bueno, hacer los movimientos que tengo que hacer, pero otra cosa es escuchar a alguien más y tocar en referencia a lo que está haciendo esa persona, ¿no? Nada más seguir el pulso de alguna canción. Totalmente. O algo así. Que, digo, en presenciales tocas con el alumno, es más fácil, pero en línea, como hay un lag, ¿no? Como realmente no puedes tocar al mismo tiempo, pues lo hace más complicado y de repente me vi con la necesidad de aprender a hacer videos, ¿no? De sacar audios y trabajar de una forma distinta para que cuando dé la clase el alumno tenga una herramienta. Entonces, sí es difícil, tuviste que encontrar caminos nuevos. Me decías acerca de aprender a grabar y editar videos, audios y todo para que los alumnos tuvieran tengan estas herramientas que normalmente en presencial, como decías, simplemente te pones a tocar con el alumno, ¿no? Yo sé muy bien que tienes una formación académica musical muy importante. Quisiera que la gente conociera brevemente cómo es que llegaste a Berklee, qué es Berklee. Me gustaría que la gente lo supiera. Sí, pues mi primera introducción con Berklee College of Music es una universidad de música que está en Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos. Fue prácticamente por Javier Flores. Entonces Javier Flores
hacía estos seminarios de jazz, era seminario Jazz Fest, se llamaba, que hacía en Jalapa. Y yo me acuerdo, creo que tenía 13, 14 años y me estaba bañando. Okay, y llega mi papá. Que quede claro. Sí, me estaba bañando y llega mi papá y me dice, mientras que estoy en el teléfono, me dice, oye, me está hablando Javier que si quieres ir a traducir unas clases al Jazz Fest, ¿no? Y yo no sabía qué estaba hablando, pero dije, pues sí, ¿no? No sé qué. Okay. Entonces, ahí en el Jazz Fest iban maestros de Berklee, porque Javier Flores también estudió allá. Okay. Entonces, ahí entre que las clases que traducía español, inglés, español, conseguí una beca para un curso de verano en línea. Okay. De ahí asistí esto tenía 17 años, a un programa de 5 semanas de verano igual. De acuerdo. Y ya como que dije, bueno, pues... Creo que es aquí, ¿no? Creo que es aquí, ¿no? Sí. Y sí. Algo que creo que sería bueno que nos comentaras, ¿qué tan distinto, no digo que mejor, porque creo que no es la palabra y lo quiero dejar claro, no estoy calificando qué es mejor, qué es peor. Obviamente Berklee es una escuela de nivel mundial, eso hay que decirlo, como hay en México y como hay en muchos lados, ¿no? Pero en este estudio que tuviste allá, ¿qué diferencias, sobre todo quizás en métodos, en cuestiones para aprender música, ya sea como instrumentista, ya sea en la parte armónica, etcétera, te sirvieron o te sirven, que tan te sirven que hoy en día no solo para tu quehacer musical, tu quehacer creativo, sino inclusive también algunas cuestiones que estés llevando a cabo en estas clases? No sé qué nos pudieras comentar. Pues yo creo que más que nada es la idea de que al tener la comprensión, aunque sea más básica, de cómo funcionan los acordes, escalas y todo eso, pero como que la cimentación nada más de la base de una escala te lleva a todo lo demás, ¿no? Todo lo demás. Y es algo que pasaba, digamos, porque ahí estudié, en instrumento estaba en guitarra, terminé estudiando composición de jazz, pero tienes que llevar un instrumento. Y tuve como 2, 3 semestres donde tienes que, todavía, aunque no hagas la carrera de ejecución musical de algún instrumento, tienes que llevar, eran 6 semestres de instrumento, porque tienes que ser eficiente, ¿no?, en algún instrumento. Claro. Las clases se volvieron relativamente sencillas en el punto que, entendiendo cómo funciona la relación de las notas en el instrumento, ya todo es lógica hasta cierto punto. Y matemática, diría tu papá. Matemática, pero es como si sabes, si sabes sumar, puedes llegar a multiplicar. Claro, ¿no? Y ya caminas, ¿no? Y caminas de ahí, ¿no? Es de ese tipo que la diferencia entre aprenderte la tabla del 9 así nada más de memoria sin saber qué es lo que realmente sucede, ¿no? Exactamente. Esa es la diferencia. Todo esto lo vuelcas en tus clases, por supuesto, de alguna manera u otra, lo que acabas de decir, ¿no? Si tienes la cimentación bien estructurada, empiezas por las escalas y cómo empieza a construirse la armonía, pues en realidad de ahí te sigues. ¿Cómo llevas a cabo esto? ¿Cómo, para que nuestros seguidores lo vean, lo chequen y digan, oye, realmente me interesa? No es solo alguien que va a tocar un instrumento y que me va a medio decir cómo lo tengo que hacer a través de una clase en línea. Entiendo que es algo mucho más interesante por ese lado. ¿Cómo lo haces? Sí, pues, digamos, pensando en el piano, nada más viendo las distancias, digamos, que hay entre las notas, y el piano es muy visual, ¿no? Viendo las distancias que se forman en digamos, un acorde, que es usualmente cuando ves un grupo
de 3 notas, ¿no? Entre las 12 notas hay 12 acordes mayores, ¿no? Pero no necesitas aprenderte realmente 12 posiciones, perdón, sino lo único que tienes que saber es la distancia entre cada nota, ¿no? Entonces, al saber la distancia, lo único que tienes que hacer es sumar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos, si agarro desde Do y ponemos nada más, vamos poniendo cada dedo, ¿no? De que el primer dedo, después el siguiente dedo, 2 teclas arriba, el siguiente dedo, otras 2 teclas arriba, tomando en cuenta las teclas negras. El siguiente dedo, 1 tecla arriba, y el cuarto, 2 teclas. Entonces, todas son 2 teclas, excepto el dedo 3 y el 4. Pero todos los demás son 2 teclas, ¿no? Entonces, si ponemos los dedos y tocamos nada más el dedo 1, 3 y 5, ya tenemos un acorde mayor. Entonces, en donde empecemos, si empezamos aquí, hacemos exactamente lo mismo. De acuerdo. 2, pones el dedo, 2, pones el dedo, del dedo 3 a 4, una tecla, pones el dedo, 2, pones el dedo, y ya tienes el acorde, ¿no? Entonces, no te tuviste que aprender exactamente qué teclas son para llegar al acorde, simplemente una distancia que te sirve para 12 acordes. Este tipo de lógica es la que utilizas en tus clases. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cuál es la respuesta de los chavos? Varía bastante. A veces hay alumnos que trabajan o les funciona un poco mejor ese sentido de lógica. Hay otros que no. Hay otros que no. Hay otros que son más como que visuales. Entonces, tienen que ver lo que estás haciendo para poderlo... Sí, y más visuales en el sentido de interiorizar las cosas, ¿no? De acuerdo. Desde nada más acordes que comparten más o menos una forma, a esas distancias literalmente como lo ves, ¿no? Si lo ves directamente en el teclado o en alguna figura. Es lo que más se les facilita. Sí. En este caso, para ir concretando, realmente la combinación de esta experiencia en tu formación musical, obviamente la didáctica de todos los maestros, más allá de que haya sido presencial, el salir de México, porque eso también es importante, es otra cultura, etcétera, convivir con tanta gente, pues, de tantas partes del mundo, bla, bla, bla. Está la situación de la pandemia, como dices, te tienes que adaptar, armas un método, porque básicamente es lo que hiciste, un método que entiendo que te funciona. ¿Cómo es que, llegando a todo ese camino, cómo es que los chicos pueden aprovechar, aprender música, a trabajar su sensibilidad, a trabajar su parte lógica, lo acabas de explicar muy bien, en línea, a distancia, con sus propias situaciones personales en cada casa? ¿Has visto que estos chicos ya desde esa parte, desde ese punto de vista, han tomado cariño al instrumento, han tomado una parte bonita desde el punto de vista sentimental, ¿no? Respecto a la música, que los ha ayudado a estar mejor? No sé. Pues sí, hay unos que lo toman muy poco y practican un poco, varía un poco, pero sí, definitivamente hay unos, como te decía, no me acuerdo si fue antes de empezar a grabar, pero una alumna que hace sus canciones de donde nada, sea, ¿no? y me platica su mamá que la mayoría del tiempo no está viendo lo que vemos en clase, sino que está jugando y haciendo cancioncillas, y es algo que está súper bien. Digo, claro. es mejor eso a que nada más agarre 10 minutos lo que vemos en clase y ya, ¿no? Pues es mucho mejor. Pero definitivamente sí es una actividad muy, muy estimulante, ¿no? Porque muchas cosas están pasando. Bueno, y Estefan, a ver, cuéntame,
Ya hemos hablado de tu formación en Estados Unidos. No sé, ¿empezaste a dar clases allá en Estados Unidos en línea? ¿Se vino la pandemia? ¿Cómo fue? Cuéntanos, por favor. Sí, yo me mudé a Estados Unidos con mi pareja. Después de estar en la universidad, me vine aquí, me regresé a Veracruz unos años. Me mudé a Estados Unidos con mi pareja y ahí estaba dando clases presenciales y fue justamente cuando empezó lo de la pandemia, ¿no? Entonces de repente fue como, okay, ¿y ahora qué hago? ¿no? ¿Y ahora cómo le hago? ¿No? De repente. Y fue un proceso de aprendizaje, de ver, bueno, okay, cómo voy a cambiar esto para que funcione, para mantener los alumnos y aparte de que sigan aprendiendo, ¿no? No nada más mantener por mantener. Y ahí hasta cierto punto también vi que todo esto me dio una cierta libertad de espacio, ¿no? Empezó la pandemia, mi pareja se regresó aquí a México. Sí. Y pues estaba solo ahí y dije, bueno, pues ¿qué hago? Me fui a otro estado en Estados Unidos a estar con mi mamá. Estuve ahí como 10 meses y trabajando exactamente igual, nada había cambiado, ¿no? Después, sí, ahorita me regresé aquí, igual nada ha cambiado, pero ahora sí que es un poco incierto esa libertad. Sí, quiero regresar a Estados Unidos, al menos en algún punto regresar a presenciales. Claro. Pero sí, empezó por la pandemia y ya estando ahí. Pero es importante señalar que finalmente tu base de alumnos sigue siendo de gente que está en Estados Unidos, ¿no? Sí, ahí fue donde empezó todo. Estefan, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cómo está el tema? Cuéntanos. Sí, pues me pueden localizar por Facebook. Si buscan MBK Music Club, MBK Music Club, ahí van a encontrar de dónde doy clases. Prácticamente ahí se pueden comunicar y ahí estoy. O también a un número que es de Estados Unidos, pero pues hoy en día es lo mismo que llamar. No hay ningún costo extra, así no pasa nada. Sí, ¿no? ¿Cuál es el número? Es +1, que es los Estados Unidos, +1 510-302-7664. Perfecto, porque para todos nuestros amigos también que están en Estados Unidos pueden localizarlo. Ya hemos hablado bastante de su formación, sabemos que está muy habituado con todo el tema también, lo que implica Estados Unidos. Ya nada más para concluir, Estefan, ¿qué viene para ti el resto de 2021? ¿Vas a continuar con las clases en línea? ¿Tienes algún otro proyecto en específico? No estoy muy seguro qué va a pasar. Ahorita sí, definitivamente continuar con las clases en línea, que digo, igual con las clases en línea yo termino aprendiendo cosas, igual con las clases. Pero sí, con las clases en línea y ahorita empezar a agarrar proyectos que tenía desde la universidad estudiando composición de jazz, ya pronto empezar a ver composiciones y bueno, empezar a sacar ahí todo lo que está por ahí guardado. Sí, perfecto. Tengo varias cosas guardadas ahí. Excelente. Sí. Perfectísimo. Entonces, bueno, Estefan, te agradecemos mucho. Gracias por permitirnos estar aquí en la MBK Escuela de Música. Y bueno, adelante y todo el éxito. Muchísimas gracias, Estefan. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por continuar viéndonos aquí en De Músicos y Locos. Nos vemos la próxima. Gracias. Mi nombre es Carlos Saldaña, por cierto.